Vamos a dar inicio con esta sesión del taller de especialización para operadores del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en donde tanto el Supremo Tribunal de Justicia, a través de nuestro presidente, el magistrado Daniel Espinosa Licón, ha convocado a través también de la maestra Claudia Esperanza Rivera Maitorena, por parte del Consejo de la Judicatura, quienes se han estado, tratando de preocupar por todos los operadores de este sistema y que tengan esta certificación que es obligatoria. Entonces, pues qué bueno que nos acompañan y es momento de dar inicio desde el día de ayer a esta temática sobre la legislación mexicana vigente en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y el doctor Fierros, el doctor Antonio Fierros, el día de ayer ya dio una primera pincelada, un avance que estuvo muy interesante y el día de hoy pues toca el turno a una querida amiga y compañera, la maestra María Karina Dolores Rivas Gutiérrez. Muchas gracias, maestra Karina, por estar esta tarde con nosotros y si me permites voy a dar una breve semblanza de tu muy extenso currículum. Voy a ser muy breve, me van a disculpar porque yo sé que es mucho más de lo que yo pueda leer. Ella es abogada, egresada de la Facultad de Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Cuenta con 2 maestrías, una en Derecho con orientación en Derecho Civil y Financiero, y la otra es maestría en el Sistema Acusatorio Adversarial, en juicios orales. Y además cursó el doctorado en Derecho Privado en el Instituto Internacional del Derecho y el Estado, quedando pendiente ahorita su examen, así que le deseamos toda la suerte del mundo. Entre otros de sus estudios, que tiene bastantes, ella ha sido asistente y participante en diversos cursos y talleres, tanto de relaciones humanas, ética profesional, el seminario para derecho de amparo, ha tenido ciclos de conferencias magistrales, juicios orales, oratoria forense, argumentación, interpretación constitucional y simplificación de sentencias, diplomados en Derecho Contractual. En fin, creo que sería interminable todo lo que ella ha acudido como maestra y como alumna. Entre sus actividades profesionales, ella se ha desempeñado en todas las categorías judiciales. Eso me da siempre mucho gusto en lo particular porque yo sé que las personas que han estado desde trabajos desde auxiliares judiciales es porque conocen ya todo el sistema y cómo ha venido desarrollándose. Ella inició como auxiliar judicial, posteriormente fue notificadora, secretarios de acuerdo, secretario relator, segundo secretario y por fin juez especializado en control y juicio oral a partir del 6 de diciembre del 2018 y fue adscrita al Juzgado de Control, Juicio Oral y Justicia Integral para Adolescentes y Ejecución Penal del Cuarto Distrito Judicial con sede en Ocotlán, Jalisco. Además, en 2020 ella fue trasladada al Juzgado Especializado de Control y Juicio Oral de Puerto Vallarta, Jalisco, y posteriormente está aquí en Guadalajara, en el juzgado, es el Juzgado de Control de Juicio Oral y contra las mujeres. Pues, maestra Karina, nos da mucho gusto recibirte, esta es tu casa y por supuesto que estaremos aquí muy pendientes para todo lo que se te ofrezca. Bienvenida a tu grupo, te dejamos. Gracias, muchas gracias a todos, muchas gracias a los participantes por estar aquí y sobre todo pues al Supremo Tribunal a través de esta dirección por el hecho de darme la oportunidad de estar presente, de estar participando ahora como ponente en el Supremo Tribunal. Para mí, la verdad, es un orgullo y es una responsabilidad muy grande, porque pues el hecho de estar de casa, ¿no?, se impone también respecto de tantos compañeros jueces que sé que están por ahí, que la verdad no quiero ni ver quiénes están y todo lo que se menciona, porque, híjole, ya me pusieron ahora como ponente y yo sí puedo ver aquí todos los participantes y todo lo demás y mucho número de gentes, todos muy valiosos y cada uno aporta algo diferente. Espero de verdad en esta oportunidad que se me da de ser propositiva, de darles a conocer algo más, de compartirles un poquito de todo lo que yo he preparado y que tengo aquí para las preguntas que se han venido desarrollando
Ayer, como bien lo dijo Janet, el magistrado Fierros inició un tema que en común tenemos en esta unidad y en base en ello, bueno, pues advierto que ayer había muchas inquietudes acerca de esta legislación. Quiero compartirles un poquito acerca de este taller de especialización para los operadores del sistema. La unidad que en conjunto nos correspondió y que para mí ha sido un orgullo compartirlo con el magistrado Fierros, una persona con tanta experiencia, con tantos años en la labor jurisdiccional y sus conocimientos, pues sí da un poquito más de responsabilidad de poder hacer esto. Estas serían las dos leyes a las cuales me voy a abocar: la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, esperando con ello poder ampliar un poquito, será teórico, en realidad el establecer esta normatividad mexicana en base a lo que se abrió el Sistema Nacional de Justicia para los adolescentes, es darles a conocer esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal, esta Ley de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes. Hablaré en conjunto de toda su estructura, de qué contiene, cómo está establecida, y estableceré un poquito de cuestiones más atrás, su exegénesis, de dónde viene, cómo proviene, cómo nació esta Ley Nacional del Sistema Integral para los Adolescentes. Veremos poco a poco cómo fuimos llegando y cambiando de esa justicia tutelada a una justicia más garantista, que justamente es la que nos está dando ahora la Ley Nacional del Sistema Integral para Justicia Penal para Adolescentes. He de señalarles cositas muy breves, nada más como una cuestión de cultura general, también como algo que es importante a veces para nosotros como abogados, tener también un poquito de conocimiento. Yo sé que para la mayoría o para casi todos los que somos abogados queremos siempre estar en la práctica y lo que es en los juzgados y cómo voy a resolver mi asunto, ¿no? En el área que nos encontremos, ya sea como juez, como agente del Ministerio Público, como defensores, como asesores, todos queremos saber cómo vamos a resolver una situación, un caso, un asunto. Sin embargo, creo que sí es importante y por eso es que se nos encomienda esta tarea de darles a conocer un poquito más las bases teóricas, de dónde va a arrancar, y posteriormente en las siguientes unidades habrán compañeros ponentes que estarán estableciendo justamente esta parte de cuál es lo práctico, qué se hace en un momento determinado. Se va a ir un poquito más a las cuestiones ya establecidas en cada uno de los capítulos. Yo voy a iniciar señalándoles pues que en esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes inicia la reforma del artículo 18 constitucional, desde aquella firma que se hizo respecto de la Convención de los Derechos de los Niños, pero que un pasito más atrás de este nacimiento de esta Convención sobre los Derechos de los Niños, va un poquito más atrás, puesto que esto viene ya desde el siglo XIX, es decir, inicia en los Estados Unidos, que curiosamente es un país que forma parte de muchísimos tratados, pero ninguno ratifica, ninguno firma, y más sin embargo siempre está involucrado en esta área. En este estado, justamente en los Estados Unidos, se conoció un movimiento conocido como los Salvadores del Niño. Este movimiento empieza a plantear 4 demandas respecto de esa justicia para los menores, es decir, 4 puntos importantes que para ellos era considerado como la sustracción a los niños de la justicia penal de adultos, establecer tribunales especializados para menores, extender las acciones de esta jurisdicción especializada hacia todos aquellos niños que se encontraran en situación de riesgo o abandono social, y entonces crear lugares exclusivos para esos niños privados de toda su libertad. En este movimiento nace el primer tribunal para menores, y este se constituye justamente en Chicago, Illinois, en 1899.
Posteriormente, este tipo de tribunales se establecieron en Europa, luego en Latinoamérica y en México llegó hasta el año de 1923 y este tribunal se creó en el estado de San Luis Potosí. El primer tribunal de justicia para menores que existió en nuestro país es en San Luis Potosí, justamente en 1923. Con este nuevo derecho para los menores que fue surgiendo de esta manera, se van dando las teorías que van cambiando la manera de ver cómo realizar la justicia para menores. A partir de 1967, un dato curioso que encontré al estar investigando acerca de todas las antecedentes hasta llegar a la creación que nosotros tenemos ahorita en este sistema integral para adolescentes, es que en el sistema tutelar de los Estados Unidos de Norteamérica se criticaba mucho el surgir de un caso, que era el caso Gaúd, el cual versó sobre la acusación que se le hizo contra un joven de 15 años de edad por hacer llamadas telefónicas indecentes a una de sus vecinas. Ante la acusación que hace la vecina contra este niño, el niño fue privado de la libertad, así, sin más, sin hacerle un juicio, sin oportunidad de defenderse, sin nada, y se le impone una pena de 6 años. Esto hace, pues obviamente, que la Corte de Estados Unidos pues le llamara la atención de que qué había acontecido con este niño, que por ser simples llamadas telefónicas y que fueron quizás con palabras o cuestiones indecentes, no sé exactamente qué cuestión le haría en las llamadas telefónicas, pero era algo que no podía caer en la cabeza de quienes integraban la Corte en aquella ocasión. Por lo tanto, se consideró que ese fallo era totalmente inconstitucional y le dan para atrás. Esto hace pues que surja y que se empiece a gestar una nueva corriente de índole ya garantista y van dejando de lado lo que corresponde a una corriente que era tutelar. Lo que decía ayer el magistrado Fierro, que lo escuchábamos, hablaba de una ley paternalista, ¿no? De una manera distinta. Hoy estamos viendo desde el nacimiento y desde las reformas del nuevo sistema penal. No solamente en el sistema integral para adolescentes, sino hasta también en el sistema penal acusatorio adversarial, en donde ya nos convertimos ahora sí en una corriente que es totalmente garantista para la defensa de todos los derechos de los involucrados. En este punto, he de señalar pues que al nacimiento de estas nuevas corrientes garantistas pues va llevando poco a poco a que se llegue a la Organización de las Naciones Unidas y que tuvieran como resultado de todas estas pláticas y de todas estas nuevas corrientes que empezaban a nacer, que se creara la Convención sobre los niños de los derechos de los niños en 1989 y que posteriormente esta fue ya establecida y ratificada por México en 1990, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. En estas consideraciones, pues también tenemos que este primer documento del cual hablamos, de la Convención sobre los Derechos del Niño, se establecía que las personas menores de edad no solamente se hablaba de una declaración sobre esos niños en Ginebra de 1924, sino que este es el primer instrumento jurídico, pero ya de manera internacional, que proclamado entonces fue así por la Asamblea de las Naciones y que fue a razón de la Primera Guerra Mundial donde se hizo la declaración que surgió a razón de todas las víctimas que existió en la Guerra Mundial, en donde esos niños eran víctimas y habían quedado hasta huérfanos y tenían un sinfín de problemática al estar inmiscuidos en una guerra. Esto fue lo que motivó más a dar esa solución y esas cuestiones garantistas que poco a poco se fueron determinando. Pues bien, también advertimos que con esta Convención de los Derechos del Niño presentó un cambio en el paradigma, justamente en lo referente a estos niños, a esos derechos que tenían, y al reconocer que estos también son sujetos de derechos, pero que también son sujetos de responsabilidades, de deberes y obligaciones, y que todo esto tenía que englobarse y enmarcarse en esta convención
y que de aquí empiezan a surgir y a nacer nuevos tratados y nuevas convenciones. Esa convención marca un paso muy importante, es decir, ahora sí nos da un paso total y es el parteaguas entre la situación irregular o de tutela como se llevaba a cabo todos los procesos sobre menores y comenzamos en esa concepción garantista, basada justamente en la protección integral de todos los derechos que corresponden a la niñez. Este instrumento nos ha dado, pues obviamente, paso a paso sobre otros tipos de convenciones, pero en base a este mismo que corresponde, advertimos entonces yéndonos ya directamente en nuestra ley que nos ha servido para fundamentar, para crear, para darle todo ese sustento a este nuevo sistema integral de justicia para adolescentes, está en esta convención exclusivamente en estos articulados. En el 37, que nos señala y reconoce que todo niño tiene derecho a la libertad, en específico por lo que se estaba llevando en aquellos momentos sobre la Primera Guerra Mundial de la que hablaba. En el artículo 40 nos establece los principios por los cuales debe de regirse el sistema de justicia especializado para adolescentes, los cuales nos hablaba justamente de todos estos sistemas de la humanidad, la legalidad. Hablando pues en cuanto a la humanidad, estamos estableciendo pues que ese es el fin del sistema de justicia para estos chicos, para esta adolescencia, en donde debe ser meramente tomado en consideración, siempre escuchado, que no debe de ser algo represivo, sino que al contrario, debe de procurar la reintegración de ese niño para que éste asuma una función constructiva en la sociedad. Y que esto, si lo advertimos, posteriormente nos lleva justamente a esa construcción de una sociedad mejor a través y de todo esto nuevas corrientes que se han vertido y de estos nuevos procesos, como por ejemplo la justicia restaurativa, que lleva justamente a esto, a restaurar y restablecer la conducta del menor para que tenga una mejor estructura familiar, social, en donde todos estamos inmiscuidos, no es cuestión de una eventualidad, de un proceso. En esta parte de la reestructura de los niños, estamos inmiscuidos todos como personas, como partes de la sociedad, como partes de un derecho jurídico. En cuanto a los principios de legalidad, pues estamos estableciendo que se debe de garantizar que no se declare culpable ningún niño por actos o por omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que estos se cometieron. Es decir, en la Constitución también se prevé esta parte de la no retroactividad de la aplicación de la ley en perjuicio de persona alguna. Si no existía ese delito, si no existía establecido alguna cuestión, alguna conducta prohibida, pues era algo que no podemos tomar en consideración y no podemos juzgar al menor respecto de ello. En cuanto al principio del debido proceso, la Convención nos establece que a todo niño que se le atribuya haber infringido las leyes penales, debe garantizársele por lo menos que se le presuma inocente, que esto ya lo tenemos también establecido en nuestra Constitución, que también se vino a base de todas aquellas reformas constitucionales, en donde también nos señala la propia Convención que no se puede y que establecer algo diferente a lo que marca cada uno en el momento en que se le está atribuyendo que se le infringió aquella ley o que infringió aquella ley penal. Debe garantizársele por lo menos que mientras no se compruebe pues esta culpabilidad, deba de ser informado sin demora y directamente de los cargos que pesan contra él. Sabemos que todos estos derechos son los de las personas detenidas y que sí están establecidos también en la Constitución. De esta manera, entonces advertimos que seguimos y cumplimos como parte de este paquete de reformas constitucionales con lo que nos está señalando la Convención de los Derechos Humanos, la de los derechos del niño. En este caso también tenemos lo que corresponde al principio de especialidad. Se indica que deben tomarse las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, de procedimientos, autoridades e instituciones especializadas para conocer los casos de los niños quienes se les cause o deban de infringidos las leyes penales.
en esta consideración, se advierte por parte de su servidora que, tal como lo ha venido y que lo señaló en su oportunidad el magistrado, nuestro presidente Daniel Cohn, en donde nos señaló el día que dio la apertura de este curso, la importancia de que cada uno de los operadores jurídicos y de estos órganos que formamos parte del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes tuviéramos esa especialización, y que advierto que de acuerdo a toda esta convención, que es la que marca la pauta y es el que marca el parteaguas para que se hagan todas estas leyes y nuevas legislaciones para los adolescentes, se cumple cuando en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, en su artículo 63, nos marca que el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes deberá contar con los órganos especializados. Y esos órganos especializados justamente nos marcan que son el Ministerio Público. Dejen irme rápido a ver si encuentro. Oh, ya me fui. Maestra Cari, también aprovechando, ¿podríamos ampliar la imagen porque no está ampliada en el PowerPoint? Ah, y abajo está como muy reducido. Sí, ya lo... Y aquí en la parte de abajo ya se puede ver a pantalla completa. Muchas gracias. ¿Ya? No, todavía no. Ok. Es más hacia la izquierda, es el botón, el primer botón después de la barrita que hay ahí. Hacia la izquierda. Más. ¿Dónde está el más, maestra? ¿Dónde está el símbolo de más o una cruz? Ajá. ¿Más a la derecha? Ese, ahí. Ahí lo puedes ampliar. Listo. Gracias. Perdone, pero como son los comentarios que están viéndose ahí en el chat, quisimos aprovechar. Al contrario, mejor porque como en la prueba que hicimos antes, creí que sí le había quedado bien, ahorita se me olvidó justamente que le tenía que apretar ahí para que a ustedes les aparezca la pantalla completa. No te preocupes. Gracias. Me regreso entonces aquí, en donde hablamos de este título cuarto, donde habla de las autoridades, instituciones y órganos, en donde, como les comentaba, justamente aquí nos habla de esa especialización, y entonces aquí tenemos esa exigencia que tenemos todos quienes somos órganos especializados, ministerios públicos, órganos jurisdiccionales, la defensa pública, el facilitador de mecanismos alternativos, autoridades administrativas y las policías investigadores. Esto es lo que nos marca el artículo 63. Sin embargo, revisando toda la ley, también podemos advertir que no solamente somos estos órganos y solamente a nosotros es especialización a quien se le está exigiendo. También exige dentro de esta especialización a operadores como son peritos, policías y servicios periciales, quienes son los apoyos que tienen los agentes del Ministerio Público para llevar a cabo esa investigación, en donde esto lo establece también la misma ley en sus artículos 73 y 75, donde también nos hacen referencia justamente a esta parte. ¿Quiénes son esas autoridades y quiénes son esos órganos que deben de estar especializados? Y que es ello lo que nos trajo a este curso taller, en donde justamente es eso, obtener esa especialización y esa acreditación para cumplir con la normatividad que no solamente es ni del Estado ni nacional, sino es una normatividad internacional a la que México es parte y en la que tenemos esa obligatoriedad para cumplir con ella. De esta manera, entonces, pues advertimos que ya tenemos esta justificación y esta exigencia total para poder continuar y seguir con nuestra especialización. También hablaba al principio, que si no camino más rápido. En el principio de la desjudicialización o la mínima intervención, en donde se debe promover la adopción de las formas alternas de la solución de conflictos para evitar la estigmatización de los niños sometidos a procesos penales. Es decir, pues hemos advertido que justamente para ello es
este nuevo sistema. La mínima intervención en donde debe de estar en cada una de las actividades jurisdiccionales en que se debe llevar a cabo la intervención de ese menor. En una sola, cuando ellos van a declarar, como bien se establecía en esa declaración que realiza, ya sea ante el agente del Ministerio Público, ya sea ante un órgano jurisdiccional, debe de hacerse en una sola audiencia los mayor mínimo que se pueda establecer. Y para eso lo tenemos también establecido nosotros aquí en nuestra legislación del Estado, en donde en el protocolo de actuaciones para quienes imparten justicia en casos de que afecten niñas, niños y adolescentes, nos establece en su capítulo tercero, en las reglas de las actuaciones generales, aquel espacio que prepara, que es la preparación del niño o la niña o adolescente para su participación y que esto sea sin temor. Es decir, debemos de preparar para que en una sola audiencia se lleve a cabo toda la declaración de este menor para efectos de no revictimizarlo y tampoco llegar a ser una cuestión de discriminación. Señala este protocolo que cuando se trata de un niño, niña o adolescente víctima o testigo, o bien un asunto que ya sea en materia familiar, se deberá transmitirles mensajes que reconozcan su valor y credibilidad, mensajes desculpabilizantes, explícita que la única expectativa que se espera es que exprese lo que se ha vivido o lo que él sabe. Es decir, no hay respuestas correctas o incorrectas. Todo esto lo debemos de tomar en consideración justamente para que en esa sola declaración todos los operadores que vayan a intervenir ahí puedan y logren obtener esa verdad de que el menor va a hablar. Aquí lo importante es también que debe de estar en consideración y tomado siempre de aquel equipo interdisciplinario, debe de estar apoyado también por el progenitor, pueden ser los dos, puede ser quien tenga la representación legal, la tutoría, la custodia, dependen en cada uno de los casos en específico quién es el que puede estar en ese momento y que deben de estar. Así entonces, también en esta mínima intervención obtenemos pues que estos niños, niñas o adolescentes en el momento en que están haciendo esta declaración, ese testimonio, no puede nadie obligarlos a decir algo contrario a lo que ellos mismos quieran expresar y que lo hagan de esta manera, ya sea con el consentimiento o sin el consentimiento de sus papás. Es una cuestión libertad que ellos tienen para poder expresarlo en el entendido de que eso lo harán como ellos lo vayan considerando, siempre tomando en consideración pues su edad, su estado cognitivo, su momento psicológico en el que se encuentren. Todo esto es para tomar en consideración y que se pueda vertir en un solo momento esa declaración del menor. Buscándole en las cuestiones de esta Convención de los Derechos del Niño, está la ley que, híjole, creo que me voy a brincar a la otra ley en este momento, porque en el artículo 8 de la Ley de los Derechos de los Niños y Adolescentes nos está estableciendo justamente cuáles son esos derechos de los niños y de los adolescentes. Y buscando en los criterios que había de la Corte qué podíamos encontrar respecto de estos derechos, pero en una cuestión práctica, porque a veces es lo que nos ayuda un poquito más, encontré buscándole que hay un caso que se dio en donde en un juicio oral se desahogó la declaración de la parte víctima, que era una menor de edad, y esta menor empieza a hacer esa declaración en el juicio, acompañada, claro, del equipo interdisciplinario, acompañada de su progenitora, y la sentencia sale condenatoria. En esa sentencia es apelada por el imputado, en este caso por el sentenciado, y alega entre otros puntos de su apelación que dicha declaración que hizo la menor no debía de haber sido tomada en consideración, ya que fue la base para que él hubiera sido sentenciado, pero que en el momento en que ella estaba haciendo esa declaración no había sido de forma libre y espontánea, sino que esta declaración había sido en todo momento asistida por esa persona que a consideración del sentenciado le indicaba que era lo que iba a contestar.
El tribunal colegiado determinó que si bien es verdad, y aquí asumió lo que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 316, en donde nos dice que cuando deba recibirse el testimonio de víctimas menores de edad y su tema sea una afectación que puede ser un daño psicológico o emocional, estas deben siempre estar acompañadas. Eso es la regla general, deben de estar acompañadas siempre y durante todo este tiempo, y esas personas que hacen el acompañamiento, ya sea el psicólogo, el trabajador social, su progenitora, ese equipo interdisciplinario, están acompañadas, pero ellas no tienen por qué hablar, no tienen por qué ser partícipes y siempre deben estar absteniéndose de dirigir al menor en sus declaraciones en forma verbal o en forma no verbal. Cualquiera de las situaciones, este equipo debe de estar contenido. Sin embargo, aquí hace una excepción este tribunal colegiado y dice, no podemos perder de vista que la razón de ese acompañamiento justamente es para que el infante no sea revictimizado, para que no sufra. Esta es una condición para garantizar el respeto a su interés superior y a su dignidad, pero también es para facilitar ese testimonio, que cuando el niño se siente en esa confianza pueda estar fluyendo y pueda estar realizando su testimonio conforme a lo que él percibió, conforme a lo que él considera. Dice, también resuelve pues este tribunal colegiado que en la medida en que se va interviniendo en este proceso, se asegura el ejercicio de sus derechos y ello redunda de nueva cuenta en el interés superior del menor que debemos de tener presentes en cada una de las actuaciones. De ahí entonces que tomando en consideración su edad, su desarrollo evolutivo, cognitivo y su grado de madurez, es como podemos determinar cómo es que declara, cómo es el expresarse de este menor que nos pueda dar y nos diga que lo que él está mencionando realmente está convencido de ello. Y luego entonces tenemos que en este caso en específico dice que esa posible intervención que su acompañante pueda dar para facilitarle esa comunicación a la víctima, en este caso le dio toda esta facilidad y le dio toda esa determinación al tribunal de enjuiciamiento para poder saber que lo que el niño estaba declarando era lo adecuado y era lo que el niño sabía y conocía en el momento de su declaración. Por lo tanto, él determinó que en este caso no era que se estuvieran violentando los derechos o del sentenciado, razón de que el niño en esa compañía pudo fluir y tuvo esa labor fluida de su declaración y de todo. ¿A qué nos lleva entonces? Pues a establecer que no siempre ese acompañamiento, no siempre esa participación de este equipo interdisciplinario va a ser siempre sin dirigirse, no a inducirlo a que diga lo que tiene que contestar, eso es diferente, pero es apoyar a este niño para que de acuerdo a su estado cognitivo, su madurez, su espacio y su entorno en el que está, él pueda fluir en su declaración, que eso es totalmente diferente a pensar en que ellos los van a instruir para que digan qué va a mencionar, si lo va a acusar o si va a decir que fue de tal o cual manera. Son cuestiones diferentes y esto no lo veo y lo advierto entonces que se cumple con ese derecho que viene establecido en la fracción 16ª del artículo 8 de la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Que ya me brinqué, sí, soy consciente de que me fui al otro, pero es en base a lo que estamos hablando acerca de estos principios que nos establece la Convención de los Derechos del Niño. También nos establece la edad mínima como una parte de un principio importante, que es señalar cuál se presume que los niños no tienen capacidad de infringir la ley. Entonces se desprende de la convención que hay dos tipos de niños: aquellos niños que son capaces de infringir las leyes penales y aquellos que carecen de esta capacidad, los cuales no pueden ser nunca acusados, imputados o declarados culpables por la comisión de un ilícito.
En cuanto a este límite superior, se determina expresamente en términos del artículo 1 de esta convención, que son de 18 años. Aquí encuentro otra situación que, si me permiten, me voy a volver a brincar. Que hay un caso justamente de aquí encontré este otro caso buscando también respecto de esta edad, que es una situación que se dio en el estado de Veracruz. En este sentido, se advierte que tenemos que la Corte de México, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, sacó un criterio de jurisprudencia que se denomina, bajo el rubro, pues, tratados internacionales, se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en segundo plano respecto de la Constitución Penal. En esta es donde nos marca, pues, la supremacía de las leyes, los tratados internacionales, que se encuentran, pues, en segundo plano después de nuestra Constitución, e inmediatamente debajo de ellos la ley fundamental y por encima del derecho federal y local. En este caso, la Convención nos señalaba que la edad mínima de un menor, o la edad que se debe considerar, es de 18 años. De ahí ya somos adultos. También aquí lo tenemos establecido así, pero en el estado de Veracruz había un establecimiento en la ley en donde decía que los niños eran hasta los 16 años. Esto es una cuestión, pues, casuística realmente de esta legislación, en donde señala, pues, que en este criterio el Tribunal Colegiado de Circuito, este es del febrero del 2004, donde encontré este caso en específico, en donde el primer tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito, que como ejemplo lo estoy tomando, aquí nos habla de que la interpretación jurídica de dicho articulado, es decir, de la Convención de los Derechos de los Niños, lo que vienen siendo los tratados internacionales, nuestra legislación que nos marca, la edad ya es una cuestión que va directamente facultada y reservada a los estados. Entonces, aquí se establecía que si la Convención decía que los niños y niñas tenían la edad de 18 años y el estado de Veracruz lo marcaba como una cuestión de 16 años, si existía o no violación a esos derechos de la edad mínima, que por qué se había bajado a 16 años la edad para que los menores pudieran considerarse sujetos a un sistema judicial. Y en esta interpretación que hace este tribunal, el primero del distrito del séptimo circuito, nos señalaba que en esa interpretación la Convención Internacional tiene supremacía sobre las leyes estatales y prevé que sus disposiciones serán aplicables a los menores de 18 años de edad. Pero también tiene una excepción, tiene la salvedad de que permite que una ley estatal aplicable determine una edad diversa, para considerar entonces que ese ser humano, esa personita, alcance la mayoría de edad con una diversa, como ocurre justamente en esta legislación del estado de Veracruz, en donde lo señalaba en su artículo 34 de la Ley de Adaptación Social y de los Consejos Tutelares para Menores Infractores del estado de Veracruz, en donde se disponía que la edad mínima o la edad correspondía a los 16 años. Entonces advierto de aquí que esa salvedad que tiene la propia Convención de los Derechos Humanos permite que no únicamente pudiera ser la de los 18 años, y creo que ya la tenemos
generalizada, pero este es un caso en específico que establece en esta Ley de Adaptación Social del Estado de Veracruz esa edad mínima de 16 años y que sí está permitido dentro de la Convención de los Derechos del Niño, que no infringimos ninguna disposición internacional de la que nosotros tenemos obligatoriedad en cumplir y que entonces, ¿qué nos marca? Pues justamente el cumplimiento de esa edad mínima en cualquier aspecto que lo tengamos en cualquiera de los estados del país, en cualquier diversidad de que no fuera exclusivamente de 18 años, lo logramos de esta manera. Este criterio, pues, lo advertí de esta manera, en que nos da esa pauta y esa oportunidad de poder establecer que no cometemos en contra del menor algún atropello en sus derechos. La proporcionalidad nos señala, pues, para la Convención, para este principio, que el juez, al momento de decidir sobre las medidas aplicables al adolescente, debe tener en consideración la infracción y las circunstancias del niño, en donde de nueva cuenta vamos a tomar en consideración su edad, su estado cognitivo, la madurez que tenga el menor y las circunstancias del caso en específico en que se desarrolló aquella infracción cometida. Esta convención, como lo he venido diciendo, nos da ese cambio en el paradigma en la protección de estos derechos que corresponden a la niñez. La convención, al ser ese instrumento vinculante para todos los estados que forman parte, en donde México, como les comenté hace unos instantes, desde el día 21 de septiembre de 1990, fue ratificada dicha convención por nuestro país y que desde entonces nos obliga para ser utilizada en todos estos tipos de procedimientos donde están incluidos los menores. Pero a partir de aquí nos da también entonces el parteaguas para estar estableciendo que esta convención, desde este día, del 7 de abril del año 2020, se publicó pues en el Diario Oficial de la Federación las reformas al artículo 4 constitucional. No solamente se reformó el artículo 18, que es el que nos da el nacimiento a nuestra legislación para el sistema integral de los adolescentes, sino que también se reforma el artículo 4 constitucional, que luego nos da la marca de todas aquellas legislaciones como la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco o la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En este establecimiento de estos cambios de paradigmas, de estas nuevas señalamientos, también advertimos que existe esta recomendación que tuvo México en el 2006 por el Comité de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes, al considerar que en la reforma que dio el artículo 4 constitucional se expidió la ley reglamentaria de dicho precepto, pero que advertía que se trataba más bien de un texto legal que era meramente iniciativo, ya que no establecía ningún mecanismos para la restitución de los derechos del menor, y entonces es que se siguen dando todas esas reformas para poder establecer y llegar a las legislaciones y a todo ese marco jurídico que tenemos ahora para establecer tanto los derechos de los niños, pero también sus deberes, obligaciones, responsabilidades que vienen intrínsecos en toda esta nueva marcación. Continúo hablando acerca de esta parte de la reforma constitucional que se da, en donde este parteaguas que nos dio la reforma, por un lado se verá el cumplimiento de esos compromisos ante la comunidad internacional con la suscripción de la convención, al ser la base que nos va a dar la transformación a nuestro país y adoptar todos los criterios normativos acorde al principio de la norma que estaba establecida y derivada de esta convención. Y por otro lado, también nos marca ese reconocer el estatus de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de un régimen especial de protección dada su calidad de personas en desarrollo. Es decir,
El hecho de que se haga el parteaguas de que no pueden ser juzgados igual que los adultos, sino que debe de existir un régimen especial que dé esa protección a cada uno de ellos y que es lo que nos está marcando la existencia de este taller. La especialización que debemos tener para poder llevar a cabo todo el desarrollo de los procesos en donde están inmiscuidos niños, niños y adolescentes, y no solamente como aquella persona que infringió la ley, sino también como víctimas del delito. Esta reforma del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como dato, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre del 2005, de donde se han dicho que esta reforma no fue producto de una cuestión a consideración de constituyentes, sino que se da justamente derivado de todas las obligaciones y los compromisos que se tuvieron una vez que se ratificó por parte de nuestro Estado aquella Convención de los Derechos del Niño. En eso es lo que nos marca entonces este nacimiento de la nueva. En este artículo 18 ordena a la Federación, a los estados, al Distrito Federal, hoy a la Ciudad de México, a crear ese sistema integral de justicia para adolescentes que se aplicaría en toda la conducta que sea tipificada como delito por las leyes penales, por las leyes que cada uno de nuestros estados está teniendo o por aquellos delitos en el ámbito federal. Que este ámbito y solamente será establecido según la reforma constitucional entre 12 y 18 años de edad. Atento a esto, entonces es que se empiezan a marcar la cuestión de la creación de las nuevas legislaciones en los estados y para nosotros que nació la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en el Estado, y que tenemos ahora sí como marco para la cuestión de los adolescentes esta ley, una ley que es ya nacional y que nos obliga a todos, derogando todas aquellas cuestiones que existían antes en los estados, en cada una la particularidad de sus leyes y demás. Ahora tenemos esta nueva ley que es la que estamos tomando en consideración y que es la que nos marca las pautas para poder establecer este proceso. Aquí tenemos el artículo 18 en donde nos habla justamente, no está en su totalidad, únicamente estos párrafos son lo que corresponde exclusivamente a la cuestión de los menores, en donde no voy a darle lectura, se los dejo aquí en la pantalla para estar viéndolo. Cuando se hace esta reforma, el propio constituyente marca las directrices a cada uno de los estados para efectos de que se hagan las reformas y el establecimiento del sistema de justicia para adolescentes en cada entidad. Esta va en número de 9, estableciendo de esta manera esos nuevos directrices que nos va marcando a cada estado de cuáles son las legislaciones y los marcos, y que en este momento como marco jurídico de esa protección de esos derechos humanos de los niños, no se limita nada más a lo que señala el artículo 19 de la Convención Americana o a la del artículo 4, séptimo de la Declaración Americana, sino que incluye para fines de interpretación, entre otras, también debemos de tomar en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, que son las reglas de Beijing, las reglas sobre las mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad, que son las reglas de Tokio, las reglas para la protección de los menores privados de la libertad, como las reglas de La Habana, las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, las que se denominan como conocidas como las directrices de RAI, además de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en general, y que de acuerdo con nuestra ley nacional del sistema, usamos también como una cuestión supletoria a esta legislación las leyes penales de cada uno de nuestros estados, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de los Mecanismos Alternativos, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley General de Víctimas,
esto sería nuestro marco normativo para la aplicación y que no es limitativo, simplemente estoy enunciando los que sean necesarios y los que más utilizamos para poder resolver respecto de la cuestión de los adolescentes. Entonces viene siendo en una cuestión meramente enunciativa. En la conformación que nos va dando el código, la Ley Nacional del Sistema Integral para Justicia para Adolescentes, está aquí establecido entonces que está señalado con 5 libros. El primero de los libros que nos señala en este ámbito es la aplicación y su objeto. Señalo ahí cuáles son los numerales para identificar rápidamente de qué se trata cada uno de ellos, pero en realidad, pues lo que nos va marcando cada uno de estos libros, en general, pues lo que corresponde al libro primero, es ese ámbito de aplicación, su objeto, los principios y los derechos en el procedimiento, los deberes y los derechos que tienen las personas adolescentes y que aquí las vamos estableciendo y viendo como algo importante, lo que corresponde a ese interés superior del menor, del que ayer pues muchos teníamos la intención de establecer y de ver cuál era ese interés superior de cada uno de los menores, y a lo que estamos estableciendo entonces aquí que sí nos marca como una cosa establecida ya en el código, en esta ley de nacional, en donde ya nos va marcando exactamente cuál es ese interés superior que debemos establecer, qué es lo que debemos entender como ese derecho, ese principio, esa norma del procedimiento que va dirigido a asegurar el disfrute pleno y efectivo de todos aquellos derechos y nos determina de alguna manera el interés, cómo podemos determinar este interés superior del menor, marcándonos pues estas 7 fracciones en donde nos señala que es el reconocimiento de estos, refiriéndose a los menores como titulares de los derechos, la opinión de las personas, todo esto que realmente no quisiera leérselos de tal y cual como viene, pero nos establece en estas 7 fracciones y nos redunda en estas 7 fracciones qué es todo aquello que debemos de tomar en consideración como interés superior. Porque luego de repente en una resolución, en una determinación, en una petición únicamente se dice tomando siempre en consideración el interés superior de niñez. Pero en realidad, a veces en nuestras determinaciones, en aquellas peticiones que hacemos, no establecemos justamente a qué nos referimos, cuál es ese espacio, porque no es como hablar en general. Cuando haces una petición, a mi juicio siempre debemos de establecer qué exactamente es lo que pretendes, en un caso en específico, qué es lo que quieres resaltar respecto a aquel interés del niño, qué es justamente aquello que tú estás buscando obtener, que se tome en consideración por cualquiera de las autoridades, por la cuestión de los órganos jurisdiccionales, por el fiscal, por quién, a qué autoridad te diriges a peticionar algo, justamente es especificar esto, que por ello es que nos lo marca, y por lo general, yo en mi experiencia siempre he advertido que la mayoría solamente nos basamos en decir que toman en consideración el interés superior del niño, pero realmente no expresamos ni explicamos el por qué específicamente a ello. Es como tomar en consideración que no se tomó en consideración la opinión del niño, como hace unos instantes en que les comentaba de ese asunto, en donde el sentenciado consideraba que no había sido debidamente dictado ese fallo en su contra porque se tomó como base la declaración de ese menor y que esto no era así. Claro que esta opinión, él debió haber sido más expresivo, haber hecho una ampliación más de este contexto a lo que él mismo se estaba refiriendo, ¿no? En este caso, pues y tomando en consideración estos principios de menor, estos principios que siempre van de la mano con el interés superior de la niñez, es lo que debemos de tomar siempre en cuenta. Otras cuestiones
que salieron al estar estudiando, al estar analizando esta cuestión de cada uno, porque les voy a pasar rápidamente las proyecciones, porque es el desglose de lo que corresponde a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Es su estructura como tal. Aquí vienen los principios generales, específicamente lo que señala el artículo 12. Aquí están los derechos en los cuales tiene el menor: la protección de su intimidad, la confidencialidad y privacidad, el registro de procesos, garantías de la detención, información a las personas adolescentes, defensa técnica especializada, la presencia de acompañamiento de las personas responsables o de personas en quien confían, el derecho a ser escuchados, ajustes razonables al procedimiento, la abstención de declarar, todos estos que conforman y que son parte también de lo que señala la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en donde es un catálogo más amplio, más grande respecto de estos derechos. Que nos marcan en el artículo 8º, y en el artículo 8º de esta Ley de los Derechos de Niños, pero en el estado de Jalisco estamos hablando de 30 derechos que igualmente, a mi consideración, aquí el artículo no nos habla de decir que son exclusivamente estos 30 sus derechos, sino que de ellos mismos se van desprendiendo otros tantos que efectivamente eso nos va a llevar no solamente a 30, sino a una infinidad de derechos. Aquí solamente estoy estableciendo algunos de ellos, que son los que están marcados en esta ley nacional, que también no están hechos establecidos como una cuestión de solamente son estos, sino de una manera meramente enunciativa. Que en su oportunidad también voy a establecer en cuanto a estos derechos que tienen los niños, algunos puntos. Como les he dicho, buscándole y encontré otro caso establecido también por los tribunales colegiados. La verdad es que me fui mejor a ver cómo resolvían ellos y que era justamente lo que nos están dando como pautas para poder establecer y ampliar más el criterio a la hora de resolver, que en realidad es parte importante en lo que hacemos en nuestra jurisdicción, en nuestra labor de día a día. En esta situación era un asunto en donde estaban estableciendo a aquella persona que había sido condenado en primera instancia. Al irse a la sala penal, absuelve al sentenciado de la comisión del delito de trata de personas en la vertiente de la explotación laboral. Esto porque lo había cometido en contra de sus propios hijos, al establecer que los exponía en un peligro, puesto que los ponía a vender productos en la vía pública. Esto lo más cotidiano que vemos en toda nuestra ciudad, ¿no? En este caso decía, pues, que advertía que el enjuiciado, al exponerlos a ese peligro y ponerlos a vender lo que se pudiera, no solamente era la exposición al peligro, sino que les ocasionó un daño irreversible en los efectos en el desarrollo de su personalidad contra su dignidad humana, y que esto correspondía también a su entorno educativo, a la alimentación, a la salud, al vestido, a la cuestión afectiva, y que todo esto englobaron, pues evidentemente habían sido expuestos a la condición de calle, a ponerlos en condición propiamente de calle. Al advertir esto, la sala responsable dice
que lo absuelve el sentenciado y lo pone de nueva cuenta ya en libertad, porque ese estado de riesgo para los menores, que aún siendo sus hijos, que los ingresa de nueva cuenta a una esfera jurídica. Es decir, si la sala consideró que no estaba perjudicando a los menores en ninguna de estas vertientes, el tribunal dice sí, el tribunal colegiado del distrito dice sí los pusiste de nueva cuenta en riesgo porque les afectaste todos estos derechos a los cuales los niños tienen, y de nueva cuenta en esa esfera jurídica a los cuales los metiste, los detentaste y los volviste a poner en custodia del propio padre, se los entregas de nueva cuenta. Entonces, en este caso, advertimos la violación de todos esos derechos que establece esta ley de los derechos niños, niños y adolescentes, y que están enmarcados en base en esta parte, en lo que señala la fracción. Yo lo enuncié de alguna manera encontrando englobarlo o como una manera de ejemplo. Realmente no es en exclusividad, sino en una cuestión de ejemplo, en los derechos que tiene el menor, como es la vida, la supervivencia, el desarrollo y el máximo bienestar integral posible que está establecido en la fracción primera. La cuestión de la fracción sexta, al no ser discriminado, y que de esta manera sí se estableció una discriminación en el sentido de ponerlo y haberlo expuesto como un niño de la calle, ¿no? Otra de las fracciones corresponde a la séptima, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, que justamente fue uno de los más dañados al haberlos expuesto en una vida de calle y no en una cuestión de que el niño debe de tener al estar desarrollándose justamente en ese desarrollo integral, en la cuestión de educación, en la cuestión de la salud, el sano esparcimiento, en cuestión de todos esos derechos que los mismos tienen. Por lo tanto, bueno, pues a consideración del tribunal estableció de este tribunal colegiado que la sala penal se había equivocado al dejar en libertad, al haberle regresado de nueva cuenta esa custodia de los niños y volver a regresarlo, porque eso iba a integrar directamente a que los niños siguieran en su exposición. Continuamos en los mismos derechos que podemos encontrar en otros de los derechos que tienen estos niños y que están encontrados en estas dos leyes en conjunto, es a tener, cuando son niños víctimas de un delito, a la asesoría jurídica profesional. En este caso, voy a poner un ejemplo en donde, en base al Código Nacional de Procedimientos Penales, que es una de las leyes supletorias que debemos utilizar en la Ley Nacional del Sistema Integral para Adolescentes, se advierte que tienen derecho a esa asesoría jurídica. Esa asesoría, que es un derecho humano a la víctima, a la ofendida, en cualquier ámbito, no solamente en la cuestión de los niños. Esa es una cuestión ya reconocida tanto en la Constitución como en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Como parte de esa asesoría es tutelar o dar una tutela judicial efectiva de la parte víctima, ya sea del ofendido, que también le garantice todo proceso penal acusatorio oral, y que tratándose en aquellos delitos, en aquellos juicios en donde son involucradas esas víctimas de los grupos vulnerables, y que en este caso en concreto, tratándose de niñas, niños o adolescentes, ello debe verificarse con mayor escrutinio para la autoridad judicial, a fin de establecer si la representación de estos grupos se fue debidamente realizado, fue adecuadamente señalado en su momento dentro de este proceso judicial. De esta interpretación que se realiza tanto del articulado de la Constitución como del Código Nacional de Procedimientos Penales, haciendo una interpretación sistemática y que tiene relación también con el cuarto párrafo de la Constitución, que marca esos derechos de los niños. En este artículo cuarto, en su párrafo noveno, nos señala específicamente lo que corresponde a instituir
ese concepto de lo que corresponde al interés superior del niño. Y que relacionado todo esto y que en conjunto con todo el marco jurídico que hemos estado señalando, en específico tomando en consideración para ese derecho de ser asesorado, en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde nos señala que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, y que esto también tiene relación y está concatenado con el artículo 3 y 12 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, en donde señalan el derecho fundamental del menor de ser escuchado y de manifestar libremente todo procedimiento judicial o administrativo. Este es el derecho al cual me quiero referir, el de que debe manifestarse libremente en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea en forma directa o ya sea en forma de su representante o de cualquier otro órgano que pudiera representarlo, como puede ser el asesor, el tutor, en la representación legítima que tienen los propios padres. Pero tomando en consideración que si esa representación, ese derecho que tiene el niño de ser escuchado a través de estos representantes, en específico si nos vamos a la representación de la madre o del padre, de quien tiene esa representación legal, y en el caso de que éste dijera, yo no quiero representar, yo no quiero hablar, yo no quiero acusar, yo no quiero iniciar el proceso, yo no quiero hacer nada, que se advierta totalmente esta negativa de establecerlo, o que algún funcionario por X cuestión, por X razón, no voy a expresar más, se niegue también a fungir como tal, como asesor jurídico. Esta obligación, entonces, cumpliendo con este derecho, nos nace a quienes forman parte como órganos jurisdiccionales de establecer. No obstante, esta renuncia que ya existió y esa negativa de los papás y demás, a designarle uno totalmente de oficio con la obligatoriedad que debe de cumplir con lo que marca el artículo 17, 105 y 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el 20 constitucional en su apartado C, en la fracción primera. Obligatoriamente alguien tiene que representarlo y alguien tiene que hacerlo de esta manera. No importa la negativa que exista de los papás, no importa la negativa que pudiera existir de alguna otra representación legal que tuviera el menor, obligatoriamente nos nace a nosotros como aplicadores el establecimiento de este asesor jurídico de oficio. Puesto que de no hacerlo, en algunos casos podría hasta ser el agente del Ministerio Público. En los casos muy casuísticos, muy en específico, hasta podría determinarse que fuera el agente del Ministerio Público quien llevara a cabo esa representación, esa defensa de los derechos de este menor, para efectos de que entonces podamos establecer que ese infante sí contó con toda su representación, con toda su defensa de todos esos derechos, dejando de lado la representación que pueda tener por parte de los padres. Existen algunas situaciones en específico en donde advertí que una cuestión similar a esta de los asesores, que viene siendo la distribución o los derechos que corresponden en específico a la fracción 14ª de estos derechos del artículo 8º. Hay otra situación que se puede dar también y que como modo de ejemplo señaló en la cuestión de los amparos. En este tipo de derechos que tiene el mismo adolescente, el mismo infante, el mismo niño, la niña, puede pedir el amparo por sí o por cualquier otra persona a nombre de este, con la intervención obviamente de ese legítimo representante que tiene. Pero en caso de que por alguna circunstancia este representante que tiene, ya sea la madre, ya sea un tutor, que estuviera impedido, debe nombrarse cualquier representante especial y que en muchos casos puede ser hasta un familiar cercano, el que les siga a los progenitores en un caso así, o el más cercano que tengan por la cuestión ya en específica que fuera huérfano o que ya no tuviera abuelos de ninguna de las dos partes,
El familiar más cercano también es una persona que podemos tomar en consideración para que represente al menor en esta cuestión en específico de este ejemplo que les pongo de la interposición de un amparo. A menos que por alguna circunstancia no pudiera ni ser el papá, ni el quien tenga la representación legal, ni algún pariente, dado que existe algún conflicto de intereses con esos familiares, en donde podría ser que justamente el delito fuera o recayera respecto de los intereses de forma directa con ellos, es decir, con los progenitores o con el familiar o con aquel que fuera su representante legal, quien tuviera la tutoría. En este caso en específico, pues ninguno de ellos podría interponer el amparo a nombre de este menor, pero él aún sigue teniendo ese derecho de ser representado, de interponerlo por sí mismo. El artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, el cual establece el derecho de este infante a participar efectivamente en los procedimientos judiciales, en todo aquello en donde le afecte, que puede dar su opinión, de modo que él pueda tener una influencia en aquel contexto, aquel contexto que va a tener cada autoridad para poder determinar y resolver sobre su vida o sobre los derechos. En este caso, ese nombramiento que ya hemos establecido puede ser él en la forma personal a través de sus representantes, y cuando existe ese conflicto de intereses puede ser por otra persona en directo. Ese nombramiento de ese representante especial debe de reunir y debe de acogerse de igual manera y en cada momento respecto al principio que nos marca del interés superior del menor. Y en base en este artículo que acabo de invocar, que es el de la Convención sobre los Derechos del Niño, es garantizar la igualdad en el acceso a la justicia. Por lo tanto, ese derecho que tiene el niño para ser igualitario en esa impartición de justicia que se dé en el proceso, ya sea ante el juez o ante el Ministerio Público todavía en la etapa de investigación, puede realizarse de esta forma aún que sea menor de edad. Hay otro punto importante en este mismo aspecto de los amparos, que muchas veces podemos justificar la interposición de ese juicio de amparo promovido por otra persona y en nombre y representación, que como lo mencioné, también para la cuestión de los amparos, el Ministerio Público también puede fungir como representante. Cuando existe todo este conflicto de intereses, también el agente del Ministerio Público puede ser parte importante para representar al menor en la interposición de ese amparo. Y esto no es más que los mismos derechos que están establecidos en la forma en como cada autoridad va a cumplir con esas obligaciones que nos nacen para poder salvaguardar y establecer en cada momento los derechos del menor. Esto, si no tuviéramos en un momento dado esa representatividad, estaríamos infringiendo obligatoriamente, estaríamos totalmente dejando al niño indefenso en todos sus derechos, indefenso en su proceso, indefenso en que se pudiera restituir sus derechos en caso de que no fuera responsable de lo que se le señala, sino que contrario a ello pudiera ser totalmente absuelto. Pues esta es una manera para poder establecer esa restablecimiento pues, de esos derechos, esa representatividad que puede recaer, valga, hasta en el agente del Ministerio Público, que en muchas ocasiones pensamos que no podría ser más allá de lo que él está realizando, pero si puede fungir como asesor jurídico, si puede asistir en una audiencia, puede estar representando y apoyando al menor en ese establecimiento de estas obligaciones que nacen para el asesor jurídico, pues máxime también tiene este derecho, que esto está establecido también en el artículo 8 de la ley de amparo. Luego entonces podemos entonces establecer que para poder no afectar y para establecer esa especificación de estos derechos, pues también el agente puede ayudar y salvaguardar la integridad de todo y cada uno de los derechos siempre tomados en consideración con ese interés superior.
aquí hay otra cuestión que me gustaría tomar en consideración. Cuando en un proceso penal se ha llevado la defensa del menor, se determina que es responsable, se le imponen estas medidas y por alguna cuestión en específico el representante del menor, quien estaba fungiendo como representante, como asesor jurídico, no hacen la impugnación correspondiente respecto de esta resolución. Aquí también se considera que los padres, al ser los tutores, también tienen y pueden interponer esos medios de defensa legales, con el objeto de auxiliar y de proteger todos los derechos del menor y constituirse entonces como coadyuvantes protectores de sus intereses, que pueden intervenir durante esta última instancia en aras de salvaguardar todo lo que corresponda a su hijo. Esto también está establecido en la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas, de acuerdo a la interpretación del interés superior del menor y a no violar los principios de la Convención sobre estos derechos de los niños, ponderando en todo momento lo que también nos señala la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en donde señala todos los recursos y las exigencias de que se deben de interponer no solamente por el defensor, sino en este caso como coadyuvantes de la protección de los derechos de niños por parte de los mismos progenitores. Esto no quiere decir que no deban de guardarse y de llevarse a cabo todos los señalamientos y los lineamientos que nos marca para la interposición de los recursos la Ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Es decir, el hecho de que sea en término, el hecho de que se promueva de acuerdo a lo que señala la misma ley en sus artículos 172, que es donde nos establece la interposición del recurso de apelación y las formas y los términos en que pueden realizarse. Es decir, marca este mismo artículo para el trámite de la apelación, lo que será el término de 5 días contados a partir de que fue debidamente notificada dicha resolución. En ese sentido, se advierte entonces también por su servidora pues el hecho de establecer que también pueden formar parte los padres como coadyuvantes, que lo que es contrario pues a lo que acababa de expresar anterior, que cuando existe ese interés de conflictos entre los papás o quien lleva la tutela con el menor, quedan de lado y se pone un representante diverso, un asesor jurídico de oficio, hasta el agente del Ministerio Público, y ahora existe otro supuesto en donde también los padres entran como coadyuvantes y depende entonces, estamos hablando de una cuestión meramente casuística para cada uno de los momentos de cada uno de los menores, puesto que no todos son los procedimientos, no es, aun cuando el proceso es igual para todos, las circunstancias en que se lleva cada uno de ellos es lo que hace la diferencia para cada menor en su llevar. Continúo con los mismos establecimientos de cómo está estructurado la ley. Y que en este caso en específico, como una cuestión para extraer rápido, ya que aquí en esta taller hay participantes de todos los ámbitos del órgano jurisdiccional, agentes del Ministerio Público, defensores, asesores jurídicos, gentes que pertenecen al Instituto de Justicia Alternativa. Quise resaltar exactamente el capítulo y el artículo en donde vienen especificado para cada uno de dichas autoridades, pues nuestras disposiciones y nuestras obligaciones para poder cumplirlas. Como les mencioné, pues estamos hablando de que esta ley está conformada por 5 libros. El segundo habla sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias y formas de determinación anticipada, en donde nos va señalando igualmente cuáles son estos mecanismos alternativos de la solución, como la mediación y los procesos restaurativos, que en mi consideración y a criterio propio, los procesos restaurativos serían magníficos el poder utilizarlos
dado que advirtiendo el desarrollo en el que se encuentran los menores, su estado mental, su estado emocional, cognitivo, tomando en consideración todos estos momentos específicos en el momento en que se llevó a cabo el hecho ilícito, se podría señalar que este proceso no dañaría, a mi consideración y a mi juicio personal, no dañaría ese estado de ese desarrollo personal y de desarrollo en todos los ambientes psicológicos, en su desarrollo estructural, en razón de que a partir de aquí, de estos procesos restaurativos, estaríamos hablando de que este menor podría entender la magnitud de sus hechos, que en muchas ocasiones ni siquiera advierten qué es lo que hicieron para estar metidos y sometidos a un proceso así. Yo les voy a comentar, en este caso, por ejemplo, en un asunto, los dos, tanto la víctima como el imputado, el adolescente, eran de 16 y 17 años. Lo estaban acusando de abuso sexual, que porque había abusado de la niña, el chamaquito, en razón de que los papás fueron los que hicieron la denuncia. La niña estuvo siempre acompañada en el proceso, en la audiencia, pues por la mamá era la que iba y la acompañaba. Y en este asunto, yo advertía que el niño ni siquiera alcanzaba a visualizar lo que había hecho, porque él sí había estado con la niña, no había objeción ni había defensa respecto de ello, pero también la niña argumentaba en una de las entrevistas que le hicieron que eran novios, que ellos se querían mucho, que estaban muy enamorados, que era una cuestión que les había nacido a ellos. Entonces los papás, molestos y enojados por una situación de un noviazgo entre adolescentes y que había llevado su relación a tener relaciones, quien denuncia son los papás y quien se van en contra de este menor y pidiendo, bueno, yo creo que si lo pudieran haber pedido que lo condenaran como a los adultos, lo habían hecho. El niño no alcanzaba a medir, a pesar de que tenía 17 años, en realidad no medía las circunstancias de hasta dónde había llegado, porque no lo había hecho con una intención de dolo, no lo había hecho con una cuestión de afectar los derechos de la intimidad y los derechos sexuales que podría tener la niña. Lo hizo pensando en una cuestión de relación. En este caso, yo era partidaria de que el proceso restaurativo era una cosa importante para efectos de que ambos pudieran comprender las circunstancias y el hasta dónde había llegado, y no solamente la cuestión víctima y el imputado, sino la cuestión también de que en estos procesos entra la cuestión familiar, entra la cuestión social, todo su ambiente y su desarrollo que está alrededor, porque no solamente estaba señalado ya por quien lo había venido a denunciar, y el enojo y molestia de los papás, de en qué problemón se había metido, sino también el señalamiento de los propios amigos, de la comunidad en donde se desarrollaban. Y en este caso, en específico, yo creo que sí hubiera dado un gran paso adelante lo que corresponde a este proceso restaurativo y haberse llevado con todos los lineamientos y con todo el contexto, respetando en todo momento justamente eso, la ponderación que se debe de hacer respecto a los derechos de los dos, porque los dos son adolescentes, porque los dos eran menores de edad. En este caso, quería exponerles esa ponderación de los dos derechos de los menores. Pero... Maestra Karina, y no sé si ha tenido oportunidad de ver algunas de las preguntas que en el chat se han venido manifestando. Hay muchísimas preguntas, comentarios, dudas, etcétera, pero no sé si tenga oportunidad de dar contestación a algunas o, de hecho, me parece curioso y ayer lo comenté, hay quien hace algún comentario y luego
ahí mismo lo van acrecentando y lo van enriqueciendo y unos contestan a otros, entonces se dan respuesta allí mismo, ¿no? Pero hay algunas preguntas que no sé si hubiera el tiempo suficiente para poderlas responder por el tiempo que ya traemos. Ay, sí. A ver, déjame, porque hay déjame entrar en las preguntas. La verdad es que no lo... No, igual yo aquí puedo apoyarla, ya hice un filtro incluso, y puedo ya sea ponerlo a través de la pantalla y que los vayan leyendo, A ver, si usted lo considera. encontré uno. Pero no se estrese, igual y si gusta el término, ya. Y una que está interesante, habla de cuando se realiza una detención en cumplimiento de una orden de aprehensión de una persona que actualmente es mayor de edad, pero cometió un delito cuando era adolescente, es correcto que al ser puesto a disposición del juez que lo requiere permanezca en el mismo lugar en donde están los adolescentes. En este caso, evidentemente no, porque ya se trata de un mayor de edad. Y ayer salió la plática, la inquietud de personas que decían justamente, por eso me brincó, ahorita me hizo flash esta pregunta, porque hablando de las órdenes de aprehensión, en este caso advierto que lo hicieron ya en contra de una persona adulta, mayor de edad, según lo señala, pero ayer preguntaban si se podía dar una orden de aprehensión en contra de un menor. En este caso, de acuerdo al artículo 130, en la ley nacional no nos menciona en ninguna parte que un capítulo de órdenes de aprehensión, en esa parte no existe, pero sí el artículo 130 de la ley nacional nos abre la puerta al establecernos que corresponde este artículo a la ley, a la audiencia inicial, en donde en el último párrafo nos señala, en casos de cumplimiento de orden de aprehensión o comparecencia, serán puestos de inmediato a disposición del juez de control. Entonces estamos advirtiendo que la ley sí prevé que puedan decretarse algunas órdenes de aprehensión en contra de estos adolescentes. Y esto nos marca y nos remite entonces a lo que corresponde a la supletoriedad de la Ley Nacional del Sistema Integral, que en su artículo 10 nos remite al Código Nacional de Procedimientos Penales y que a su vez en el artículo 141 sí nos marca entonces cuáles son esas órdenes de aprehensión, cuáles son esas órdenes de comparecencia y cuándo se pueden solicitar, pero sí te me marca que debes de tomar en consideración la necesidad de la cautela. Eso es algo bien importante que sí debemos de tomar para poder establecer si es procedente o no la emisión de esa orden de aprehensión. Pues, espero que con ello quedara dilucidada la duda de si podíamos o no podíamos dar una orden de aprehensión en contra de los adolescentes. Aquí nos advierte que sí. Déjenme ver si encuentro... Ay, es que es un montón. Es el riesgo que se corre. Hay mucha, pero bueno, qué bueno que está levantando tanta ámpula, ¿no? Digo, eso siempre es bien bonito y muy interesante. Dice otra, ¿considera usted, maestra, que el tema de la especialización de los operadores del sistema es un tema de forma o como la mayoría lo consideramos así, que es de fondo? Lo pregunto por el magistrado Fierros, que considera ser un tema de forma. Híjole, en este caso, yo creería, porque así si nos vamos a estricta literalidad de la ley, nos marca que debe de ser especializado y que entonces es esa especialización la que debe marcar quién va a llevar a cabo todos esos procedimientos. Yo no sé si en realidad, hasta ahorita, la verdad, en mi experiencia, no ha habido un solo asunto que se haya declarado nulo, que se haya ordenado su reposición del procedimiento por el hecho de que la persona que lo llevó a cabo no tenía la especialización en adolescentes, en tener este taller, esta certificación
en adolescentes. La verdad, no he visto uno solo, y en la mayoría de los juicios, de los asuntos que estuve ventilando, que estuve llevando a cabo en Ocotlán, en el 4º distrito, nunca hubo una reposición, aunque apelaran, aunque nada. Para mí creo que es más importante tomar en consideración la situación de fondo, ver si se respetaron los derechos del menor, si se tomó en consideración siempre el principio que establece en la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, los tratados internacionales, todo nuestro marco, ver que realmente se haya restituido al menor en sus derechos, o a la víctima haberle realizado la reparación del daño correspondiente, y que de esta manera entonces pues irte al fondo, ¿no? Para mí creo que comparto en esta parte lo que muchos, como señala quien me pregunta, efectivamente consideramos que es una cuestión que pues es una cuestión de forma. Irte al fondo del asunto es lo más importante, máxime cuando la ley nacional te marca los términos bien chiquitos, muy cortos. Es un procedimiento que debe de ser rápido, que debes de tener de 6 meses desde que se inició el procedimiento hasta la sentencia, que es un proceso que solamente te marca 5 días, por ejemplo, para apelar. Término más largo son 15 días para la apelación de la sentencia que se resolvió por el tribunal. Son de 3 a 5 días para la audiencia intermedia. Es un proceso muy pequeño. Si me voy a ir a estar violentando los derechos del menor en una cuestión de reposición, ¿cuándo lo voy a sacar entonces de este dilema penal que trae? ¿Cuándo lo voy a dejar que viva una vida como adolescente, que su desarrollo personal y cognitivo realmente sea? Yo creo que para mí, en realidad, es una cuestión de forma, y yo no lo tomaría mucho en consideración. Ayer advertí también otro de los puntos importantes que quisiera tomar en consideración, el de hablar acerca de si los papás en la reparación del daño, ahorita que me acordé de ello, si la reparación del daño debería ser trasladado a los papás, que si al ser condenado este menor deberían los papás sufragar eso. No hay nada que diga que no lo puede hacer, pero lo que sí es cierto es que en el artículo 60 de la ley nos señala en su último párrafo, no es verdad, eso es de la víctima, dice: la persona adolescente tendrá la obligación, y habla de tendrá, que es una obligación impuesta, o sea, tiene la obligación de resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, así como de restituir la cosa dañada por su conducta o entregar un valor sustituto. Y si nos vamos también en esta misma ley, lo que se refiere en ese aspecto, el artículo 98, que también tiene relación al caso, nos señala en el caso de que el acuerdo, hablando de los acuerdos reparatorios, contengan obligaciones económicas por parte de la persona adolescente, siempre que sea proporcional, el juez o el Ministerio Público deberán verificar, además, que en la medida de lo posible los recursos provengan del trabajo y esfuerzo de la persona adolescente. En esta parte no advierto yo ninguna materia que pudiera trasladarse la deuda a los papás como una imposición o una obligación. Ya será una cuestión moral en que los papás vayan a salir al pago. Y regresándome al artículo 60, nos está marcando en ese último párrafo que sí establece que el pago a la víctima o al ofendido podrá aplicarse con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia, Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o su similar en las entidades federativas y conforme a la Ley General de Víctimas y las leyes correspondientes. De nueva cuenta, yo no estoy advirtiendo por ninguna de las partes que la ley nos mande y nos establezca que en un momento dado quien deba de sufragar esa reparación deba de ser los papás. En este caso, pues tampoco lo considero, y espero pues en la libertad de todos, si comulgan o no con mi opinión. Es indispensable dar vista a la Procuraduría de Niños y Adolescentes
al realizar un acuerdo reparatorio con adolescentes en conflicto con la ley? Yo creo que sí. Yo creo que siempre debe de estar, ya lo vimos en el artículo 12 de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y en la Convención, ay, se me fue el nombre, en donde señala y en los ejemplos que les he estado estableciendo que siempre debe de estar asesorado, siempre debe de estar representado, siempre debe estar acompañado de un equipo interdisciplinario. Esto es muy dado porque, no sé si la pregunta vaya, porque en los adultos, en el sistema de los adultos, en los acuerdos reparatorios que se llevan ante el Instituto de Justicia Alternativa, nunca van acompañados de nadie. El adulto entra solo, la víctima, el imputado, con el facilitador, o con el mediador, con el conciliador, con lo que vayan a establecer. Pero en este caso de los menores, creo que no. Creo que en este caso en específico siempre debe de estar asesorado y siempre debe de estar acompañado de ese tipo interdisciplinario que en su momento lo va a apoyar y lo va a auxiliar para que tomen la mejor determinación en conjunto, puesto que no podemos perder de vista justamente que existe ese derecho que tienen ellos a ser escuchados en el proceso, pero no solamente solos. A ver, volver. Se me trabó con las preguntas por estar buscando. ¿No quiere avanzar la presentación? No, la presentación no. Y Más si bien, le das escape para ver si se... aquí fue las preguntas que ya se me trabaron. Ahí. Ya dejé de compartir. Suele suceder, así es la tecnología en estos casos. Y como dicen, en razón de que todo es en el momento, Listo. ya apareció, pero la voy a hacer grande para que todos la puedan ver. ¿Tienes algunas preguntas por ahí en lo que ya se me trabó? Bueno, básicamente creo que has dado respuesta a la gran mayoría. Igual y me voy a tomar la libertad. Es que hicieron sobre todo muchos comentarios que creo que valdría la pena, si me permites. Claro. Bueno, hay una persona que muy al inicio dijo cuál es el marco jurídico que se aplica a los adolescentes, incluyendo la ley de los métodos alternos de solución de controversias. Bueno, desde ayer estamos con esos temas y si mal no recuerdo, pues ya con... Creo que quedó contestada, ¿no? Se las mencioné, el marco jurídico, en las leyes donde viene el artículo 10, lo de la supletoriedad, cuáles son las leyes que debemos usar, y también al marco de la protección de esos derechos de los niños, la Declaración Americana, la Convención Americana sobre los Derechos de los Niños, la Convención sobre los Derechos de los Niños de 1989, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, como conocidas como las reglas de Beijing, que ayer el maestro Fierros, el doctor, muy acertadamente estuvo hablando en muchas ocasiones acerca de estas reglas de Beijing, las reglas sobre las mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas de no privativas de libertad, que son las reglas de Tokio, las reglas para la protección de menores privados de la libertad, como conocidas como las reglas de La Habana, las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, como las directrices del RIAD, y no son limitativas, o sea, solamente son unas cuantas, pero obviamente que atendiendo los derechos y el interés superior del menor, evidentemente el marco jurídico nos abre un panorama y un abanico muy grande. Muy bien. Ayer también hicieron esta pregunta, me dicen, ¿considera en lo general, en su opinión, respecto a averiguaciones previas del sistema tradicional, se pueden llevar a un juez de control, es decir, al nuevo sistema de justicia penal acusatorio de un sistema a otro? Sí, qué bueno que lo mencionaste. En este caso, existen en los transitorios de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, específicamente en el tercero, en el cuarto y en el octavo, que nos dan un poco de luz y respuesta al respecto. En este transitorio nos dice que los procedimientos penales para adolescentes que a la entrada en vigor
de este ordenamiento se encuentran en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos. Es decir, lo que ya estaba atrevado en el asuntos tradicionales continuarán siendo en el juzgado tradicional, y a partir de la entrada en vigor de la presente ley entran ahora ya en este nuevo sistema, y a partir de entonces. En este caso también nos resuelve este código. Este transitorio cuarto habla exclusivamente sobre las medidas de privación de la libertad, sobre la revisión de ellas. Entonces, nada más nos abre el panorama y únicamente nos establece que pueden revisarse esas medidas de privación de la libertad las personas adolescentes que hubieran sido decretadas por un mandamiento de autoridad durante los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto. Podrán entonces estos solicitar, se los da de manera potestativa, podrán solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dicha medida conforme a las disposiciones del nuevo sistema de justicia para adolescentes, aplicando siempre la disposición que más le beneficie. Si recordamos, ayer el maestro Fierro nos decía y nos hablaba en un ejemplo cuando hablaba de la prescripción, cuando nos decía que si en el delito ya le habían puesto una medida, ¿cómo lo mencionó? Le habían impuesto 7 años y ya había transcurrido el tiempo a cuando entró en vigor, y si ya se podía prescribir, y que nos hablaba de la término medio aritmético más una cuarta para establecer lo de la prescripción y demás. Entonces, en este caso en específico es lo que nos dice este transitorio. ¿Se puede o no se puede hacer esta medida de revisión de medida privativa de la libertad? A consideración, porque lo deja al podrá. Podrán solicitarlo si así lo consideran, pero siempre aplicando justamente lo más benéfico, las leyes más benéficas, lo que más le pueda beneficiar al adolescente. Si no, de otra manera, lo mejor sería ni siquiera solicitar en el sistema integral de adolescentes esta revisión de medidas, mejor dejarlo donde estaba, para que no haya ese después conflicto de intereses en la determinada resolución, y que al final del camino pueda perjudicar al adolescente. Y el octavo nos habla exactamente de lo mismo, que no procede la acumulación de los procedimientos de justicia para adolescentes cuando algunos ya se habían iniciado a los nuevos procedimientos. Tampoco procede la acumulación. Entonces creo que tampoco podremos hablar de que nos podemos trasladar un procedimiento del tradicional al nuevo sistema. Muy bien, pues yo creo que las preguntas no se van a acabar, mi querida maestra Karina. Ya tenemos un montón y no sé si quieras todavía contestar una última. De Sergio Ábrego Flores, dice, se habló que los tratados son vinculantes desde su adopción, pero no se han aplicado a cabalidad, amén de que sean para todos. Hay ámbitos en los que jamás se hizo, como con los menores militares en su caso. Hubo adolescentes condenados en tribunales militares aquí en México con leyes de adultos. A pesar de que los militares se rigen por sus propias normas, no se deben inobservar el resto de derechos, y menos por haber sido militar. No lo protege el derecho reforzado que tiene por haber sido adolescente. Pero a veces o casi nunca volteamos a ver ese gremio. Sí, bueno, el gremio castrense, sin duda alguna, tiene totalmente distinto. El punto y aparte, ¿no? Pero aquí no sé qué opinión les merezca a ustedes como juzgadores. Yo creo que en este caso, a pesar de que se trata de una muy específico, pues la normatividad de los militares y demás, no creo, a mi consideración y a mi muy personal punto de vista, que deben de tomarse en consideración los tratados. No hay distinción de niños. Justamente eso es justamente lo que la convención quitó, que se hiciera diferenciación de niños. El hecho de que sea militar o no sea militar, yo creo que la aplicación de los tratados debemos siempre tomarlos en consideración. Nos obliga a todos nosotros como jueces en la aplicación de las normas, y le obliga a cualquier órgano jurisdiccional. Entonces yo creo que en este caso, malamente, no se ha tomado en consideración por los tribunales militares el establecer los tratados en todo momento para poder resolver cualquier situación.
Muy bien. De hecho, bueno, por ahí alguien dice, ojalá el colega Sergio Arturo Ábrego nos comparta su trabajo sobre el tema. Entonces, bueno, pues ya salió aquí la petición de una vez al compañero que nos comparta. Parece ser que ha estado haciendo una serie de alusiones a este tema, respecto a este tema, y qué bueno que sale aquí esta posibilidad, así que lo vamos a comprometer si es que nos invita, si nos lo comparte y lo podemos incluso poner como parte del material de este curso. Pero bueno, pues, maestra Karina, yo quisiera seguir en esto, pero en respeto a sus tiempos y de todos los compañeros que están aquí, pues quisiera también dar un agradecimiento muy profundo a toda su labor. Yo sé que la tomamos muy de bote pronto, y que se preparó y estuvimos aquí en comunicación directa, pero también te agradezco mucho este esfuerzo y esta exposición tan interesante que además nos deja un montón de preguntas que seguramente a lo largo del curso se van a ir disipando y a lo mejor unos van a ir dando respuestas a lo que aquí se va vertiendo, ¿no? No nos queda Gracias a ti. más que agradecerte, Karina, esta posibilidad de tenerte aquí con nosotros y espero que sea la primera de muchas, en mi caso te lo digo, Muchas y gracias. pues eres bienvenida aquí a la Escuela Judicial del Supremo Tribunal. Muchísimas gracias y espero haber apoyado en algo a los Mucho. compañeros en cuestiones muy teóricas en realidad, pero es como la base para todo lo que viene y para todo lo que los demás expositores van a venir. Como bien dices tú, vienen otros temas con que serán más prácticos porque se van a meter en exclusivo al procedimiento del sistema para los niños. Entonces, evidentemente vendrán clases más prácticas que la que hoy compartí con todos ellos y agradecida en la oportunidad que me dan de poder formar parte ya de esta escuelita, de este órgano tan bonito que nos instruye y nos da y que ahora que te tenemos en el Supremo Tribunal, híjole, pues vamos a continuar preparándonos y dando lo mejor de nosotros para estar aquí. Muchas gracias por ello.